Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. ¿Qué tal están mis amados hermanos y amigos? Quiero agradecerles a ustedes que siempre están pendientes de estas transmisiones. Las enseñanzas de este estudio bíblico en casa están basadas en el libro de Apocalipsis. Los últimos cuatro capítulos de estas enseñanzas han estado enfocados al capítulo 12 de este libro. Hoy entramos al quinto programa que se enfoca en el capítulo 12 y pareciera que no podemos salir. No le voy a echar la culpa al Espíritu Santo. Iba a decir que el Espíritu Santo no quiere que salgamos de ahí, o si soy yo, no sé. Pero es que la palabra de Dios es tan profunda, tan viva, tan eficaz, que es rica, es deliciosa. El salmista dijo que inescrutables eran los caminos del Señor también. Pablo lo confirma. Así que por eso estamos nosotros todavía en el capítulo 12, en los primeros versículos de este maravilloso libro. Yo quiero agradecerles por estar pendientes de estas enseñanzas y quiero invitarles para que busquen en su Biblia precisamente el capítulo 12 de Apocalipsis. Seguimos hablando de estas señales que hay en el cielo. Voy a intentar, con la ayuda del Señor, enfocar otro ángulo, quizás algo que no hemos hecho suficiente énfasis en este capítulo y que enriquezca todo lo ya antes mencionado, antes enseñado. Capítulo 12 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo: un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Voy a detenerme acá un momento y voy a invitarles para que hagamos oración. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos ilumina, nos enseña, nos corrige, nos disciplina. Pero también, Señor, tu palabra misma dice que es lámpara, que es luz. Queremos ver hoy, Señor. Abre nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Nos ponemos en tus manos preciosas de amor y que tú nos lleves, como dice tu palabra, por la mano derecha y nos guíes, Señor, hacia toda la verdad. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hace unos años atrás salió la noticia de un asteroide que se venía acercando peligrosamente a la Tierra. Los científicos de la NASA tienen equipo muy especializado para determinar qué tan cerca va. Ellos hacen un estudio de la órbita de un asteroide y entonces pueden determinar más o menos qué tan cerca va a pasar de la Tierra. De hecho, este año, en mayo de este año 2022, hubo un asteroide que entre comillas, se acercó bastante a la Tierra, porque estamos hablando de cientos de miles de kilómetros de distancia todavía antes de realmente estar lo suficientemente cerca de la Tierra. Los científicos constantemente monitorean estos eventos cósmicos, porque obviamente un choque de un asteroide contra la Tierra, dependiendo del tamaño y del impacto que éste tenga, puede causar un hoyo como del tamaño del Gran Cañón, que de hecho creen que parte de lo que sucedió ahí fue precisamente el impacto de un asteroide, o algunos de estos hoyos grandotes de los
cenotes que hay o de los hoyos enormes que hay, uno que hay en Huehuetenango, el cimarrón. Algunos científicos creen que es el impacto de algún asteroide, ¿verdad? Quizás muy pequeño, entre comillas, para las dimensiones espaciales, pero con suficiente poder para crear un hoyo de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque en nuestro planeta Tierra hay eventos, hay circunstancias, hay cosas que suceden, hay criaturas incluso que existen, que nosotros muchas veces no estamos ni enterados de todo lo que está pasando. Leí un artículo de un científico que hizo descender un submarino a profundidades récords, ¿verdad?, en el mar. Y allá en medio de aquella oscuridad total, logró divisar, por supuesto el submarino llevaba luces, una criatura como gelatinosa, más o menos de unos 50 metros de largo, como 40, 50 metros de largo, que parecía como una serpiente marina, pero que nunca antes había sido vista por ningún ser humano. Fue algo sorprendente. Luego él se vio rodeado de varias de esas criaturas y pues pudo filmarlas, ¿verdad? Algo que antes no había sido documentado. Hay seres, hay criaturas que nosotros nunca antes hemos podido ver. Y les digo todo esto para hablarles del mundo espiritual. El mundo espiritual es real. Y en ese mundo espiritual, en ese mundo invisible pero real, existen precisamente principados, potestades, huestes espirituales de maldad. En ese mundo no visible se mueve Satanás y sus ángeles caídos, y también ahí operan los ángeles de Dios, y por supuesto Dios mismo opera en ese mundo. Dios hizo las cosas que se ven, dice la palabra, de lo que no se veía. Así que lo que no se ve es más real que lo que se ve, según la palabra del Señor. Hay una batalla cósmica que se da en este capítulo, y hoy me gustaría enseñarles por qué se da esta batalla, cuáles son las razones por las cuales el diablo odia tanto a la iglesia y odia tanto al pueblo de Israel. Creo que si no entendemos los orígenes de esta batalla cósmica, no vamos a entender muchos momentos históricos que son de gran relevancia, no solo que aparecen en la Biblia, sino a nivel de la historia secular de esta sociedad también. Entonces, yo les invito para que juntos aprendamos acerca de esta batalla cósmica que se está dando en los cielos. Aquí aparece una señal primordial y es la mujer. Ya explicamos que esa mujer es el pueblo de Israel. Ya explicamos que cuando Jacob oyó el sueño que tuvo su hijo José, José le contó que soñó que la luna, el sol y 12 estrellas se inclinaban ante él y lo adoraban, y todo eso que soñó José. Jacob, su padre, inmediatamente lo interpretó como una referencia a él, a su esposa y a sus hijos. Y él se molestó porque dijo: ¿acaso tu mamá y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar delante de ti? El punto es que para Jacob ese sol, esa luna y esas estrellas representaban a su familia. Ellos eran los orígenes, la simiente de la nación de Israel. Entonces no estamos tan lejos de la verdad cuando asumimos que esta mujer que tiene esas mismas señales es precisamente la nación de Israel. Y todo encaja perfectamente dentro del plan profético de Dios, porque esa mujer está encinta, dice, está a punto de dar a luz un hijo varón. Ese hijo varón va a gobernar a las naciones con vara de hierro y va a ser señor sobre todas las naciones. Cuando unimos todos los puntos nos damos cuenta que obviamente ese hijo varón es Jesús, esa nación es Israel. Dios trajo a Jesús del pueblo judío, y entonces tiene sentido todo lo que ha sucedido a través de la historia, tanto bíblica como secular. Si ustedes se dan cuenta, esta profecía que aparece aquí en Apocalipsis 12 es una profecía de doble interpretación. Es decir, esto lo vio Juan, pero también esto es algo que sucedió, y es algo que el mismo Satanás conocía muy bien. Satanás tenía clara la idea de que Dios iba a traer un Salvador a través de un pueblo que Dios iba a escoger en la tierra. Satanás sabía que ese pueblo era el pueblo de Israel. Así que desde el mismo inicio de la humanidad, ustedes se dan cuenta que Caín se levanta y mata a Abel. Ahora, ¿qué hizo que Caín matara a Abel? ¿Por qué esa animosidad a tal grado de quitarle la vida? Bueno,
mi opinión personal es que desde el mismo inicio Satanás tenía miedo de que esta profecía se cumpliera. Él no estaba 100% seguro cómo Dios la iba a traer a cumplimiento, pero sí sabía que nacería un niño y que sería del pueblo de Israel, de una nación especial para Dios. Así que Satanás empieza y mata al primer hijo, mata a Abel, y a través de Caín mata a Abel. Y luego después de eso podemos darnos cuenta que hay una secuencia de intentos del enemigo de matar a la simiente, de matar al hijo especial, ¿verdad? Por eso es que Dios profetiza allá en el huerto y le dice a Satanás y le dice a la mujer: esta te herirá en la cabeza, en el calcañar, pero tú le vas a herir en la cabeza y tu simiente va a destruir a Satanás. Esa profecía de que la simiente de la mujer iba a destruir a Satanás y le iba a aplastar la cabeza fue tomada muy en serio por Satanás. Desde entonces Satanás ha estado intentando destruir a la simiente de la mujer. Quiero que tomen nota de esto. Ese fue el primer intento, Caín y Abel. Después ustedes se habrán dado cuenta que a través de la historia siempre hubo un intento por matar a los hijos. Por ejemplo, sabemos que Faraón, impulsado por Satanás, quiso destruir a todos los niños varones que nacieran de los hebreos, precisamente para detener la continuación del linaje. Satanás sabía que de ese linaje vendría aquel que regiría a las naciones con vara de hierro, y lo que quería era abortar el plan de Dios, detenerlo ahí, destruirlo, para que no se cumpliera esa profecía. Por supuesto que el Señor tenía un plan perfecto para proteger a esa semilla, a ese linaje, y guardó a Moisés. Ustedes conocen la historia, yo no voy a entrar en detalles con Moisés, pero guardó a Moisés. Y luego comenzamos a ver una serie de intentos de parte de Satanás para matar a los hijos varones, especialmente aquellos que como que tenían un llamado especial en sus propias vidas. Por eso, y de esa cuenta hoy en día incluso, existe esa insistencia en la sociedad de legalizar y de promover y de financiar el aborto. Porque el mismo espíritu del diablo, la misma intención de Satanás de destruir, y ya les voy a explicar por qué hoy todavía se intenta destruir al ser humano de esa manera, especialmente a los varones, ¿verdad? Por eso hay un intento de que los varones ya no se casen con una mujer, sino se unan con un hombre, para evitar precisamente la reproducción natural de la vida, para evitar esa simiente, aunque Satanás ya sabe que la simiente ya vino, pero aún así el plan continúa de destruir simiente del ser humano, y les voy a explicar por qué. Pero de regreso a lo que estábamos hablando, a través de la historia bíblica y a través de la historia natural, nos damos cuenta que cuando Jesús nace, también Herodes, movido por Satanás, intenta destruir esa simiente para que no se cumpla la profecía del Señor. No lo logran. Luego hay varios emperadores romanos que intentan borrar del mapa al pueblo de Israel. Y así nos vamos a través de toda la historia, los asirios, los babilonios, todos. Jerusalén ha sido destruida. Yo el otro día me puse a hacer cuentas, no recuerdo con exactitud, pero por lo menos 3 veces Jerusalén en el Antiguo Testamento fue borrada del mapa. Los romanos llegan en el 70 después de Cristo, destruyen Jerusalén. Se cree, según los historiadores, que 1.600.000 personas murieron ese día cuando Tito entró en Roma. 1.600.000 personas fueron masacradas ese día, tratando de eliminar precisamente al pueblo judío. Entonces, la razón por la que los judíos han sido perseguidos, sus ciudades han sido destruidas, sus habitantes han sido masacrados, es una sola. Satanás sabía desde el principio que de ellos vendría aquel que regiría con poder y que le aplastaría la cabeza, tal y como Dios lo profetizó. Antes de seguir hablando de esto, vamos a hacer una pausa, pero por favor no se vayan, ya regresamos. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma.
¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Por eso mismo, dar a luz este hijo que aparece acá en Apocalipsis 12, para esta mujer es un trabajo de parto de gritos, dice la escritura, gritaba con dolores de parto y había angustia en el momento del alumbramiento, porque toda la nación de Israel ha tenido que pagar con su vida el hecho de poder llegar al momento en que Cristo Jesús nació de una virgen allá en Belén de Judea. O sea, poder llegar a ese punto requirió la muerte, la persecución, la destrucción, la aniquilación casi total a veces de la nación de Israel. Exilio tras exilio, imperio tras imperio, destrucción, quema. Sabemos que Nehemías regresó para edificar los muros, sabemos que el templo también fue destruido. En fin, tanta destrucción que ha sufrido el pueblo de Dios. No hay otra nación más perseguida, más acosada y más angustiada en su historia que esta nación. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que de allí vendría aquel que destruiría su cabeza, aquel que le aplastaría la cabeza, aquel que regiría las naciones con vara de hierro. No sabía exactamente quién era, pero sí tenía la noción. Para Satanás la respuesta para detener ese plan de Dios era matar a ese. Por eso dice ahí que tan pronto nació, el dragón estaba esperando que naciera para abalanzarse sobre su hijo y destruirlo, matarlo. Para Satanás la respuesta para detener ese plan había sido matar a ese hijo. Cuando ese hijo nace y lo intenta matar varias veces, la Biblia claramente nos muestra que a Jesús intentaron matarlo antes de morir en la cruz, intentaron matarlo por lo menos 2 veces antes. En una ocasión quisieron lanzarlo por un despeñadero, por un barranco, para matarlo. No lo lograron. Jesús con su poder pasó a través de toda esa gente. En otra ocasión le dicen, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Intentan matarlo. En una tercera ocasión la Biblia dice que agarraron piedras los religiosos para apedrearlo, ¿verdad? Pero que Jesús se escondió, dice la palabra. Entonces, ahí venían los intentos y los intentos. Yo quiero que ustedes entiendan esto sobre este pasaje, porque ahora van a entender por qué la insistencia de Satanás y la magnitud de finalmente poder llevar a Cristo hasta la cruz. Satanás pensó, después de tantos intentos fallidos, a través de toda la historia, desde matar a Abel y todas esas generaciones, finalmente llegó a Jesús. Y cuando lo identificó como el Hijo de Dios, varias veces los demonios le dijeron, sabemos quién eres. Tú eres el Santo de Dios y sabemos que has venido acá para destruirnos. De hecho, los mismos demonios le decían, te rogamos que no nos atormentes antes de tiempo. Entonces, finalmente el plan se descubrió, el diablo identificó a la simiente, se cumple esta profecía que está aquí, el dragón está listo para devorar al hijo de la mujer y el diablo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y le dice a través de los demonios, yo sé quién eres el Santo de Dios, ya te descubrí el plan de Dios y sé que tú lo vienes a cumplir, pero te vamos a matar. Cuando lo mata en la cruz del Calvario, ese momento, ese evento, ustedes podrían, tal vez nunca antes, se habrán imaginado la clase de celebración y de fiesta que se pudo haber hecho ese día en el infierno. Porque no era un intento, ni era un momento temporal, sino esto venía desde antes de la fundación del mundo, desde esta batalla. Desde entonces Satanás estaba buscando cómo estropear el plan de Dios, cómo detenerlo. Entonces esto viene de generación en generación para cuando sucede en la cruz del Calvario. Entonces Satanás está obviamente más que feliz, más que contento, porque logró lo que no había podido hacer en cientos y en miles de años. Lo logró, matar al que traía
el gobierno eterno, al que Isaías profetizó, que dijo, y el principado estará sobre sus hombros eternamente. Finalmente lo mató. El fiasco, por supuesto, para Satanás fue que al tercer día, este Hijo de Dios se levantó entre los muertos, despojó a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Si usted cree que la fiesta que se hizo en el infierno fue grande al matar a Cristo, no tiene ni idea de la fiesta que se hizo en el cielo cuando Cristo resucitó al tercer día. Yo no tengo palabras para describir la magnitud de estos eventos, porque esa muerte y esa resurrección de Jesús marca precisamente la esencia y el núcleo de esto que acabamos de leer. Esto que acabamos de leer en Apocalipsis 12 está encerrado aquí. Toda esa historia está manifestada aquí. El intento del enemigo de matar a la simiente de la mujer. Ahora, ¿por qué Satanás te odia tanto a ti como hijo de Dios? Porque ahora tú, como la iglesia de Cristo, eres responsable precisamente de comunicarle al resto del mundo quién es Jesús, que Él es ese Hijo de Dios, que Él es ese que tiene el cetro de hierro, que Él es el que va a regir a todas las naciones y que es el Señor. Por supuesto que el enemigo no quiere que tú des a conocer eso. Entonces lo va a intentar detener eso de muchas formas en las que yo no me voy a detener, desde entretenimiento, tecnología, lo que usted quiera. La cosa es callarnos, o matarnos, o robar, o destruir, pero que no demos a conocer quién es Jesús. Que las cosas sigan como si lo que pasó hace 2000 años solo es algo religioso, algo histórico, algo que pues sí, ahí está. ¿Quién va a negar que hubo un Jesús que mataron y crucificaron? Pero por supuesto, Satanás revuelve y engaña con la ciencia o pseudociencia, con el ateísmo, con las filosofías huecas y vacías humanas, que Pablo las describe así, y trata de confundir al ser humano para que el ser humano vea ese sacrificio de hace 2000 años como algo meramente religioso, algo que los cristianos celebran, pero no tiene ninguna relevancia a nivel del mundo, ni a nivel de la sociedad, ni a nivel de la ciencia. Simplemente es algo religioso, que se quede ahí en un cajón, guardadito en una esquina. Esa es la idea. Para mucha gente eso es Jesús. Es un evento histórico, pero irrelevante al fin y al cabo para el día de hoy. Esa es la batalla. Esto es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 12. Y esa es la razón por la que todavía Satanás sigue hoy en odio, matando a través del aborto y a través de distintos métodos a los seres humanos. Él no quiere que más personas vengan, y especialmente si esas personas tienen el potencial de hacer algo para establecer o para hacer avanzar el reino de Dios. Esa es la idea. Por eso los judíos siguen siendo perseguidos. El odio es contra ellos porque Dios los usó a ellos para traer al Salvador del mundo. Esto es algo mucho más que geográfico, que social, es algo mucho más que histórico. Es una batalla espiritual que inició hace muchísimos años en la eternidad, antes de que existiera lo que ahora nosotros podemos ver, antes de que se delimitara a Israel como una nación y se le dieran los kilómetros que tiene. Antes de todo eso, ya esta batalla venía. Por eso hay guerra, conflicto, árabes, palestinos, judíos, sirios, intentando destruirlos. Por eso, simple y sencillamente, no tiene que ver. O sea, lo demás, lo político, lo geográfico, lo social, solo es la cortina de humo que Satanás utiliza. Pero nosotros estamos siendo testigos en este tiempo de un evento cósmico, de una batalla espiritual que se inició en aquella época. Platicábamos con mi esposa acerca de esta tercera parte que Satanás arrastró con su cola. Se ha dicho ya incansablemente que se trata de los ángeles que él se llevó, los que son ahora sus demonios. Pero surgió un pensamiento muy interesante. Pensaba que a lo mejor la pérdida, por así decirlo, que Satanás quiere lograr en la tierra es que quiere robarse, destruir o acabar con una tercera parte también de la humanidad. Y es interesante porque, miren, se robó una tercera parte de lo que había en el cielo, hablando de ángeles. Los arrastró y los trajo, una tercera parte. Entonces no sería tan
ridículo pensar que a lo mejor por lo menos su meta es destruir una tercera parte de la humanidad. Y lo que hemos leído de Apocalipsis en los capítulos anteriores habla de una tercera parte de los ríos, una tercera parte de las plantas, una tercera parte de los animales, una tercera parte de la tierra. Y entonces ya esto cobra mayor sentido decir, bueno, su intento fue una tercera parte en el cielo y ahora parece que es la misma meta, una tercera parte de la humanidad que él quiere destruir. Solo es algo para pensar, solo es algo para meditar, solo es algo para ponernos a reflexionar que esa es la ambición del enemigo, por lo menos lograr arrastrar aquí en la tierra una tercera parte de la población mundial, ¿verdad? Esperemos que no sea así. Lo que sí sabemos es que en el cielo habrán de todas lenguas, pueblos, tribus y naciones, dice la palabra del Señor, y estarán ahí adorándole y dándole gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora ya sabes por qué como iglesia el diablo te odia, ya sabes por qué hay tanto conflicto en la nación de Israel y ya sabes por qué el enemigo te distrae tanto, te entretiene tanto, te apaga, te desanima, hace que tu mirada se ponga en otras cosas. Para él está bien si tú te dedicas a los negocios, te dedicas a una vida normal aquí en la tierra, mientras que tú no hables de ese que regirá con vara de hierro, mientras que tú vivas tu vida de una manera secular y que como cristiano lo único que hagas es ir los domingos a un templo a cantar y adorar. Para él está bien que tú alabes y bendigas el nombre del Señor los domingos, mientras no hables de él toda la semana ni le cuentes a nadie sobre lo glorioso y lo maravilloso que es Jesús. Para él eso está bien. Mientras tanto nos tiene aquí encerrados, ocupados como un hámster, dándole vueltas a la rueda de la vida, cada quien a su ritmo, pero así nos tiene y tenemos que romper con ese ciclo. Te hago un llamado en el nombre de Cristo Jesús para que abras tus ojos y rompas con eso y te des cuenta que la vida no se trata solo de lo secular y de lo natural. La vida no se trata solo de eso. Tú existes con el propósito de dar a conocer que este Hijo de Dios es el Señor y es el único camino al cielo. Dios quiere usarte para dar a conocer eso y el diablo quiere callarte y entretenerte y distraerte para que nunca abras tu boca. Tú decides si te dejas usar por Dios y despiertas a esta realidad cósmica, espiritual, a esta batalla, o lo aceptas como, es que yo así soy. Yo no hablo, fíjese que yo soy tímido, a mí no me gusta mucho. Eso no es verdad. Dios te hizo con la capacidad de anunciar sus virtudes y su gloria excelente. Así que te invito y te reto y además te llamo a despertar y que te des cuenta que tú estás en medio de una batalla. Batalla que ya fue ganada por Dios, pero que el resultado de anunciar esta victoria queda en tu boca, queda en tus manos, queda en ti. Hazlo, habla, proclama, declara la grandeza de Dios. Que Dios te bendiga. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.